Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, hoy nos podemos ver, por lo menos la cámara anda. El tema este de la tecnología nos tiene siempre en ascuas. Por eso siempre hay que tener un recurso de algo más humano y, como decías tú, algo más comunitario, si se quiere. Sí, las ciudades son frágiles, las ciudades son las megaciudades especialmente, son un invento de la sociedad occidental que lamentablemente otras culturas, las culturas que nos precedieron, aprendieron que no eran sustentables. Y por eso el gran misterio que la ciencia nos explica de que las grandes ciudades, cuando llegaron a cierto límite, fueron abandonadas. Bueno, porque se hicieron no sustentables. Hay un estudio hecho dentro de mi campo, del campo de la geobiología y de la bioarquitectura, de cuál es el límite en el cual una comunidad puede seguir considerándose sustentable, ¿no? Y particularmente, bueno, la vez pasada les contaba mis experiencias en Francia, y cuando yo conocí el oriente de Francia, me quedé intrigado porque no había ciudades grandes, salvo Estrasburgo, no había grandes ciudades. Entonces yo dije, ¿dónde viven los franceses? Bueno, viven todos en ciudades pequeñas, ciudades conectadas por caminos, pero esas ciudades no superan los 10.000 habitantes. Es una escala humana, de hecho, se conocen, la mayoría conoce a sus vecinos. Entonces, desde el punto de vista de la construcción sustentable, se dice que las ciudades no tendrían que tener más de 5.000 habitantes. Entonces, ahí sí participaríamos de una vida comunitaria, no harían falta, como vamos a ver hoy, grandes infraestructuras de electricidad, ni grandes medios de comunicación. De hecho, una ciudad de esas medidas nos permitiría ir caminando a los límites de la ciudad sin ningún problema. Entonces, bueno, es una alternativa para ir pensando en estas experiencias de las ecovillas, especialmente tan difundidas en el mundo. Bueno, el tema que nos trae hoy es la contaminación electromagnética. Es decir, los campos electromagnéticos nos rodean, tanto los naturales como los artificiales. Entonces vamos a ver cómo nuestra salud está siendo perjudicada a gran escala en todo el planeta por diríamos, la angurria o la voracidad de las grandes empresas. Hasta la aparición del COVID, el gran negocio en el planeta era las telecomunicaciones, es decir, las empresas, especialmente las empresas de telefonía celular. Eso era lo que más ganancia les daba y lo que les permitía también manejar a los gobiernos. Después de la pandemia, todavía no terminamos, seguimos, y el rol de estas empresas ha pasado a segundo lugar, y el primer lugar lo ocupan los laboratorios, como habrán visto, los laboratorios biológicos. O sea, ellos nos metieron en este problema y ellos nos venden la medicina. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver? Sí, muy bien, está muy bien. Gracias, Atahualpa. Bueno, lo primero es empezar a comprender de qué se tratan los campos electromagnéticos, porque de alguna medida la ciencia actual nos dice que el universo está gobernado por 4 fuerzas fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. La electromagnética, por lo tanto, es una de las 4 fuerzas fundamentales que rigen el universo. Esto desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Los campos electromagnéticos están formados por 2 componentes. Es decir, imagínense, la luz es un ejemplo natural de campo electromagnético. Entonces, hacia donde se dirige el haz de luz, hay una perturbación, por decir así, del espacio-tiempo, y hay una vibración. Por eso vamos a hablar durante toda la clase también de frecuencias y de longitudes de ondas. Es decir, estos 2 componentes es el componente de campo magnético y el componente de campo eléctrico. Por eso hablamos de campos electromagnéticos. Están los 2 componentes presentes, cada uno interactúa de distinta manera con la materia y con las otras fuerzas. La frecuencia está dada por la cantidad de crestas, como ven en la animación,
en un segundo, lo que llamamos hercios o ciclos. Y la longitud de onda es la distancia entre esas crestas, que pueden ir desde los nanómetros, es decir, una medida sumamente microscópica, hasta los kilómetros de distancia en el caso de las ondas largas. Este es el espectro electromagnético, es decir, es una representación de los campos electromagnéticos naturales y artificiales. El pequeño arco iris que vemos chiquitito en medio del gráfico representa la luz visible, es decir, esos son los campos electromagnéticos que nuestros ojos pueden percibir, que las células sensibles de nuestros ojos pueden percibir. Hacia uno de los lados tenemos ya unos campos electromagnéticos invisibles, que es la luz ultravioleta, esta que nos dicen que si tomamos sol nos da cáncer, bueno, que está la polémica de qué tipo de UV, UVA, UVB puede afectar más a la piel. Hacia ese lado de este gráfico, es decir, hacia la derecha, tenemos menores longitudes de ondas, y a la inversa tenemos mayor frecuencia, es decir, más cantidad de crestas de estas oscilaciones electromagnéticas por segundo. Entonces, si seguimos más hacia ese lado, hacia las mayores frecuencias y hacia las menores longitudes de onda, vamos a tener un tipo de radiación que se llama radiación ionizante. Es una radiación que sí es cancerígena, entramos dentro de los rayos X, pasamos a los rayos gamma, que son rayos sumamente penetrantes en la materia y especialmente en el tejido vivo, y en el extremo más lejano, es decir, de las longitudes de onda muy, muy pequeñas, ya entramos en el límite de lo que se llama radiaciones cósmicas, que vienen del fondo del universo, que provienen tanto de la gran explosión que dio origen a este universo, como de explosiones de supernovas, es decir, de estrellas ya viejitas que colapsan y se convierten, entre otras cosas, en agujeros negros. Del otro lado de la luz visible tenemos los infrarrojos, es decir, por un lado tenemos luz ultravioleta, que por ejemplo, nosotros no la vemos, pero las abejas sí las ven, es decir, ellos ven un espectro de luz que nosotros no vemos. Y en cambio, en los infrarrojos, que es mayor longitud de onda, menor frecuencia, por ejemplo, las serpientes pueden captar la temperatura corporal, los mosquitos también, entonces eligen el punto de nuestro cuerpo donde la sangre fluye más y hay mayor calorcito. Bueno, de ahí tenemos el lado de los infrarrojos. Los objetos cuando se calientan también emiten radiación infrarroja. Nosotros no vemos, pero lo están emitiendo. Como ven en el gráfico, abajo, un radiador eléctrico, por ejemplo. Después de los infrarrojos, las longitudes de ondas empiezan a ser más grandes y las frecuencias menores. Entonces, lo que entramos es en el rango de las radiofrecuencias, es decir, de las señales de radio. Y ahí empieza un fenómeno de resonancia, es decir, los objetos físicos se comportan como antenas. Por eso arriba van a ver una representación que es el tamaño de la longitud de onda. Es decir, tenemos por ejemplo bacterias, cuando nos vamos para el lado de los ultravioletas, perdón, tenemos longitudes de ondas compatibles con el ADN, entonces sí pueden afectar cierto tipo de radiación ultravioleta, y los rayos X pueden llegar a cortar el ADN y producir mutaciones y por lo tanto cáncer. Lo mismo en las moléculas de agua, la pueden ionizar y formar los famosos radicales libres. Y yendo hacia el otro lado, ya tenemos el tamaño de las células, empiezan las células a resonar como si fueran antenas, una pelota de tenis, por ejemplo, y la estatura humana resonante con, fíjense, con las frecuencias, por ejemplo, de un teléfono celular o con una antena de telefonía celular. Antes de eso tenemos el horno de microondas, por ejemplo, que produce calentamiento justamente por eso, porque empieza a resonar con las moléculas de agua que están adentro de los alimentos, hacen vibrar a los alimentos, y eso genera un calor interno. Por el otro lado, llegamos a longitudes de edificios, por ejemplo, en señales de radio, de FM o de televisión. Un edificio puede estar resonando con una determinada señal. Nosotros hemos medido edificios que, por ejemplo, acercábamos uno de los aparatos de mediciones que tenemos para
para esos fines, y se escuchaba la radio, es decir, resonaba la estructura del edificio enteramente como si fuera una antena de radiorecepción. Y después tenemos otras longitudes de onda que ya llegan al tamaño de una cancha de fútbol, y también es muy interesante, la geobiología lo estudia, cuando esa longitud de onda es lo suficientemente larga como para tener centenares o miles de metros, y por lo tanto resuenan hasta las montañas enteras. Entonces, lo que es importante es que la mayor parte de las radiaciones electromagnéticas que irradia nuestro planeta desde hace más de 100 años, y específicamente en los últimos 60, 70 años desde que apareció la televisión, son de origen artificial. Entonces, estas perturbaciones extras que estamos agregando a la naturaleza pueden tener un efecto de resonancia sobre estas antenas virtuales que son desde las montañas hasta nuestro cuerpo, hasta nuestras células o hasta las moléculas de agua. Abajo tenemos la representación, después de las radiofrecuencias, de, por ejemplo, líneas de alta tensión eléctrica, que llamamos de baja frecuencia. Entonces, tenemos todo el rango de posibilidades. En este caso, lo que vamos a ver hoy es todo lo que va desde los infrarrojos, pasando por las ondas de radio, hasta llegar a las emisiones de los cableados eléctricos. Bueno, tenemos que darnos cuenta que vivimos inmersos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, en campos electromagnéticos producidos por estos chiches que nos ha dado la tecnología occidental, como decíamos hoy, y es para hacernos la vida más cómoda teóricamente. Un chamán amigo de la provincia de Tucumán, en Argentina, decía, los occidentales están enfermos de comodidad. Es decir, nos hemos rodeado de un montón de tecnología que no siempre es saludable por un tema de comodidad. Y en definitiva, terminamos pagando un precio alto, porque pagamos precio con la salud y pagamos precio con el tiempo. Se calcula que una persona que trabaja un campo dispone de más horas libres que una persona en la ciudad, teniendo un trabajo bajo relación de dependencia en una oficina, volviendo a su casa y conectándose para comunicarse con sus amigos o ver televisión. Todo eso nos roba tiempo. Nos roba tiempo de las cosas que realmente disfrutaríamos, como sería poder compartir con otras personas un tiempo de charla. Bueno, fíjense, aquí tenemos la representación de una vivienda, de una casa, y una serie de influencias externas, que pueden ser líneas de alta tensión. También hay campos electromagnéticos naturales, como por ejemplo una tormenta eléctrica, antenas de telefonía celular, el propio teléfono celular, los automóviles están cargados de electricidad. Ustedes lo habrán comprobado si alguien es sensible a los campos electrostáticos, ¿no? Como se carga uno cuando baja del auto y va a poner una llave dentro de la casa, como saltan chispas incluso a veces. Los medios de comunicación a través de Internet, las máquinas electromecánicas, radios, radares, trenes, transportes públicos, eléctricos. Y bueno, y adentro de la casa también tenemos nuestras fuentes de contaminación electromagnética. Tenemos equipos de radio, cocinas eléctricas, electrodomésticos, lavadoras, televisores, teléfonos inalámbricos. Después, si ustedes quieren, podemos ver cada uno de estos aparatos cuáles son los inconvenientes que tienen. Los sistemas de iluminación también. Bueno, todo eso genera una sopa de campos electromagnéticos dentro de los cuales vivimos, y que hasta el advenimiento de la telefonía celular podíamos decir que si nos íbamos al medio de la selva o arriba de una montaña, podíamos estar libres de campos electromagnéticos. Actualmente la tecnología, y especialmente con el avance de los satélites, ha hecho que tengamos contaminación electromagnética en todas partes del planeta. Es probable que en alguna caverna subterránea no tengamos señal de celular, así que todavía queda algún lugar que podamos decir que está libre de estas radiaciones. Bueno, en la naturaleza tenemos ese magnífico ejemplo que son las tormentas eléctricas, pero también tenemos que contemplar que incluso la química está regida por campos electromagnéticos, es decir, la mayoría de las reacciones químicas están producidas por
el intercambio de electrones de las capas más externas de los átomos, de las moléculas, incluso en nuestro cuerpo. Todo es electromagnético. Y por lo tanto todo influye y puede ser influido porque estos campos interactúan entre sí. De hecho, una discusión que tenemos siempre con los ingenieros electricistas, que ellos dicen, no, porque yo hice el cálculo de tal fórmula. No, no, estamos hablando de un fenómeno complejo y de un fenómeno donde abundan las sinergias. ¿Se acuerdan que hablamos la clase pasada de los efectos sinérgicos? Es decir, cuando el resultado de la superposición de determinados factores no se puede predecir porque es mayor que la simple suma de las partes. Entonces hay frecuencias que resuenan con otras, que se superponen, que se potencian, otras que se anulan unas a otras, y otras que generan otro tipo de radiación. Por ejemplo, cuando una radiación de alta frecuencia, como una señal que viene de una antena de telefonía celular, da sobre una pared, un muro de un edificio construido de hormigón, la estructura de metal de ese hormigón se carga y empieza a emitir radiaciones electromagnéticas, pero de baja frecuencia, es decir, es como una especie de transductor. Entonces, un tipo de energía se transforma en otro tipo de energía. Y por supuesto, la descarga de rayos es la más espectacular, y hay muchos casos de personas que han sobrevivido a caída de rayos con serios problemas neurológicos, porque evidentemente el canal de conducción por excelencia de nuestro cuerpo es el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es fundamentalmente electroquímico. Así que ahí encuentra el rayo, que el rayo lo que busca es el camino de menor resistencia eléctrica para poder descargar rápidamente su exceso iónico, por decir así, esa diferencia de potencia tan grande, y en nuestro sistema nervioso lo encuentra fácilmente. Cuando se genera una tormenta, cuando se forman estas grandes nubes densas que los científicos llaman cumulus nimbus, bueno, esa gran altura que tienen estas nubes hacen que la parte superior de la atmósfera tiene carga positiva, es decir, está cargada iónicamente con protones mayormente, mientras la Tierra por lo general tiene carga negativa. Cuando se crean estas nubes, la parte superior también tiene carga positiva y la inferior tiene carga negativa. Pero entonces se produce un fenómeno de inducción, y la carga negativa del suelo empieza a cargarse de iones positivos que son atraídos por la parte negativa. ¿Se acuerdan ustedes en la escuela que aprendimos que las cargas positivas atraen a las negativas, mientras que las del mismo signo se repelen? Bueno, entonces la parte baja de la nube atrae los iones positivos. El ser humano es electropositivo. ¿Eso qué significa? Que tiende a cargarse positivamente. Necesitamos siempre de una carga negativa desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Me refiero. Porque tendemos a cargarnos positivamente. Tendemos a perder electrones. ¿Y qué sucede? Antes de una tormenta, como el ambiente empieza a cargarse de iones positivos, nos sentimos mal porque no podemos hacer esa descarga. Entonces, esas son las famosas patologías llamadas meteoropatías, relacionadas con el clima. Es decir, lo mismo pasa cuando hay un viento seco que trae iones positivos, entonces el cuerpo no puede descansar y uno se pone nervioso, malhumorado. Es el viento de los locos. En todos los lugares del planeta existen relatos y creencias relativas a este tipo de viento. Luego, cuando descarga, por ejemplo, la tormenta, cuando los rayos ya empiezan a equilibrar la diferencia de potencial entre las nubes y el suelo, y cuando se produce la primera descarga de agua, sentimos como una sensación de relax, como que todo se normaliza, una sensación muy agradable, porque el aire empieza a llenarse de iones negativos, y ese es el efecto del agua cayendo. Entonces ahí nos normalizamos. Fíjense, no todos los lugares del planeta reciben la misma cantidad de rayos por año, ¿no? Este es un gráfico hecho de los lugares. Hay un sitio en África que prácticamente todos los días, y no es un lugar húmedo, no es un lugar donde haya tormenta. De hecho, puede haber descargas de rayos en el Sahara. Mientras hayan condiciones que produzcan esta diferencia de potencial eléctrico, de cargas positivas y negativas entre la atmósfera y el suelo, se puede producir el fenómeno de descargas de rayos. Entonces, habitualmente estos lugares en África están relacionados con un determinado tipo de rocas en el subsuelo, por lo general radiactivas, que producen
ionización en su superficie. Otro lugar muy importante es en el sur de Paraguay, también en el Mato Grosso de Brasil y noreste de Argentina. También hay un punto muy importante. Hace poco fue registrado uno de los rayos más largos que se detectaron. Y eso es porque nuestro planeta también es una especie de máquina muy, muy compleja, donde tiene sucesivas capas eléctricas positivas y negativas, de tal manera que la Tierra entera es como un condensador eléctrico, ¿no? Es decir, acumula energía y periódicamente la tiene que descargar. Entonces tenemos, aparte del campo magnético generado por el eje magnético terrestre, con líneas de fuerza que salen de los polos norte y sur, tenemos una serie de anillos que se llaman los cinturones de Van Allen, donde se superponen capas positivas y negativas, de tal manera que esas capas también nos protegen un poco de la radiación externa que puede venir del Sol o del fondo del universo, para que la vida sea posible en nuestro planeta. Nuestro planeta se comporta como un ser vivo. Y bueno, por ejemplo, cuando se producen descargas eléctricas en todo el planeta, esa onda electromagnética recorre toda la atmósfera, va rebotando en otra capa que tiene el planeta, que se llama ionosfera, que es una capa cargada eléctricamente, y que refleja las ondas, en las cuales se reflejan las ondas de radio, y genera unas ondas superpuestas que se llaman ondas de Schumann, que ustedes las van a escuchar mucho, especialmente en las teorías conspirativas, porque las ondas de Schumann en estos últimos años han cambiado su frecuencia. O sea, la frecuencia fundamental de las ondas de Schumann es de 7,8 ciclos, o hertz, si quieren, o hercios. Esos 7,8 ciclos coinciden con la frecuencia del estado alfa del cerebro humano. Entonces, últimamente oscila entre 13 y 30, que son los armónicos, el segundo y el tercer armónico de las ondas de Schumann. Entonces, todo eso hace que en vez de estar en alfa, estemos más en beta o en otras frecuencias cerebrales que tienen que ver con mayor actividad y mayor desconexión, por decir así, con el mundo espiritual. Entonces, es importante las ondas de Schumann preservarlas para todo el planeta. Por ejemplo, los cetáceos, las ballenas y los delfines, ellos siempre están vibrando en 7,8 Hz. Entonces, para ellos la alteración de las ondas de Schumann significa alterar su ritmo de vida y su ritmo de comprensión. Por eso el tema del varamiento, que se repite tanto, de delfines y ballenas, y se adjudica también a la contaminación electromagnética que hemos introducido los seres humanos y que alteró las ondas de Schumann. Acá tienen la alteración, cómo funciona con la ionosfera. En la naturaleza tenemos, por ejemplo, un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es un campo eléctrico de origen natural, por esta diferencia de potencial, como decíamos, entre la atmósfera y el suelo, y hace que naturalmente haya puntos que tengan más cargas negativas y puntos que tengan menos cargas negativas. Entonces, cuanto más en punta es el objeto, y más alto es, por ejemplo, una montaña, o un pino, o una persona, o una construcción, eso hace que las líneas de campo eléctrico estén más concentradas y por lo tanto se produzca más descarga atmosférica, que no necesariamente tiene que llegar al punto de ruptura de la resistencia eléctrica, que es el aire cuando se produce el rayo, sino que a su vez puede tener un efecto invisible que uno no nota. Fíjense qué pasa cuando lo alteramos, por ejemplo, con una línea de alta tensión que produce su propio campo eléctrico de baja frecuencia. Es decir, en el caso de Latinoamérica, tenemos por lo general 50 ciclos, es decir, la electricidad que usamos es un invento de Tesla, es decir, es la corriente alterna, la corriente va y viene, los electrones van para un lado y vienen para el otro, a razón de 50 ciclos por segundo, 50 veces por segundo. Entonces, se produce un campo eléctrico, y ese campo eléctrico altera el campo eléctrico natural, que es el que ustedes ven en blanco, y a su vez
los objetos, como por ejemplo nuestras casas, si están cerca de una línea de alta tensión, terminan siendo receptores de esas alteraciones del campo eléctrico, superando lo aconsejable, es decir, un campo eléctrico natural está en alrededor de 200 voltios por metro. Es una medida, no hace falta que la memorice, 200 voltios por metro. Cuando alcanzamos 1000 voltios por metro ya se considera que empieza a afectar a la salud. Y nosotros hemos medido muchas casas, especialmente casas con el techo metálico, donde justamente se atrae más esta condensación eléctrica, por decir así, donde en el interior supera los 2000 voltios por metro. Y a medida que nos acercamos a una línea de alta tensión, va aumentando más todavía ese campo eléctrico, que como vamos a ver tiene serios efectos sobre la salud, especialmente por larga exposición. Hay dos principios que ustedes tienen que entender con respecto a los campos electromagnéticos. Uno es que disminuyen rápidamente con la distancia, ¿no? Matemáticamente diríamos con el cuadrado de la distancia. Y en segundo lugar, es que esos campos electromagnéticos, especialmente los artificiales, tienen incidencia sobre la salud humana en proporción al tiempo de exposición. Es decir, vamos a ver cómo las empresas eléctricas dicen, bueno, pero la afeitadora que se usa todos los días, el secador de pelo que se usa todos los días, emite más campo electromagnético que nuestras líneas de alta tensión. Sí, pero se usan unos minutos nada más, si es que se usan. Yo uso maquinita manual. Y esto que vimos del campo eléctrico que existe en la naturaleza, que lo tiene el planeta, y que a su vez lo tienen los seres vivos, también lo tiene por lo tanto el ser humano. Entonces el ser humano tiene una carga por lo general positiva en su cabeza cuando está de pie y una negativa en los pies. Cuando está en reposo, esa carga se acerca y por lo tanto no crea una diferencia tan grande de potencial. La parte superior está con carga positiva y la parte inferior con carga negativa. Ahora bien, tenemos arriba un ejemplo de lo que ahora se ha difundido mucho también, que se llama grounding, que podríamos traducir como puesta a tierra. Es decir, es una forma de terapia alternativa que se está encarando, pero que en realidad hace más de 100 años que se viene practicando. Piensen ustedes que nosotros comenzamos con este tema hace 30 años, y ya hace 30 años estábamos hablando de esto que ahora le llaman el grounding, que no es otra cosa que descalzarse. Es decir, esta situación, esta condición humana de que el cuerpo humano tiende a cargarse positivamente y necesita descargarse a tierra, es decir, como decíamos la vez pasada, la Pachamama, la Madre Tierra, tiene la capacidad de digerir las energías inarmónicas para poder armonizar a todos los seres vivos que viven sobre su superficie. Y el ser humano, a medida que se fue calzando, fue pasando por materiales cada vez más aislantes, hasta llegar ahora que tenemos el máximo de aislación con los zapatos de suela de goma o de suela plástica. Entonces, lo ideal es, por lo menos, la mayor parte del tiempo que uno pueda estar descalzo, mejor. Lo siguiente sería, si uno es friolento, estamos en invierno y el piso es frío, bueno, por lo menos con medias de algodón o de un material natural. De las medias de algodón, que son bastante conductoras, podría ser de lino, pasamos a la lana. La lana no es tan conductora, es más aislante. Y pasamos a los materiales sintéticos. Y después pasamos a los zapatos. Entonces, en el calzado, lo ideal es la vieja uyuta de suela de yute o cáñamo. Aquí en Argentina le llamábamos las alpargatas, unas zapatillas que tienen la suela de fibra vegetal tejida. Esas son conductoras, quiere decir que son buenas. Después pasamos al cuero. El cuero es bastante conductor. Y después pasamos a la goma y los plásticos, que no solo no son conductores, sino que en el caso de los plásticos se cargan también electrostáticamente. En el caso del cuero les decía que en realidad no es muy conductor, pero es conductor, por ejemplo, bajo condiciones de humedad. Entonces, esa sería la condición. Esto también nos habla de los vehículos, es decir, los vehículos como tienen neumáticos,
suela de goma no tienen descarga a tierra, por eso nos sentimos mal cuando, especialmente las personas sensibles. Las personas sensibles captan los campos electromagnéticos como si fueran pinchazos en la piel, hay una especie de incomodidad, hasta se ruborizan en presencia de campos electromagnéticos. Son las mismas personas que después se bajan de un vehículo, van a dar un beso y en ese beso hay un chispazo. Bueno, ese chispazo no es enamoramiento, es descarga eléctrica por saturación de iones. Entonces, bueno, lo ideal es eso, es volver a usar zapatos de suela natural o descalzarse todo lo que se pueda. El agua también es un buen remedio para equilibrar los iones del cuerpo. Nosotros aconsejamos, por ejemplo, a las personas que trabajan en computadoras durante 8 horas al día, por lo menos una vez cada hora, ir al baño y remojarse las manos, si es posible hasta el codo, y dejarlas un rato para que descargue todo ese exceso de cargas positivas, descargue a través del agua. Y abajo vemos otra representación, como una casa construida con materiales naturales, por ejemplo, de adobe o de ladrillo, con techo de tejas o techo de paja, es totalmente permeable al campo eléctrico natural. Entonces, está en armonía con esta neutralización de cargas entre el cielo y la tierra. En cambio, un edificio de hormigón armado está aislado y constituye, lo que vamos a ver después, una jaula de Faraday. Es decir, los campos electromagnéticos no pueden penetrarlo, por lo tanto distorsiona el campo electromagnético a su alrededor, como sucede con una jaula de pájaros, por ejemplo. Entonces, la solución que nosotros damos en este caso es la descarga a tierra por, vamos a usar un término técnico, por jabalina, por una jabalina, que es una vara de metal que se pone en el suelo, independiente de la eléctrica. Y bueno, lo mismo, si ustedes tienen pajarillos, ojalá que no les guste tener aves encerradas, pero bueno, si las tienen, se sienten mucho mejor cuando se les pone un cablecito de cobre y descargado a una varilla de metal en tierra. Fíjense, estos estudios son de la década del 80, donde se midió el campo eléctrico con un milivoltímetro, es decir, nosotros lo usamos incluso para lo que vamos a ver en la clase que viene, para la detección de radiaciones telúricas, porque el cuerpo responde con su campo eléctrico. Y este milivoltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico entre distintos puntos del cuerpo. Entonces, bueno, tenemos puntos que tienden a cargarse más positivamente, otros que tienden a cargarse más negativamente, como el lado izquierdo del cuerpo frente al lado derecho del cuerpo, como la parte superior frente a la parte inferior. Hay alternancia también de estas polaridades, hay personas que bajo determinadas circunstancias cambian esa polaridad, la diferencia de potencial varía también en el tiempo, y después si quieren les muestro también un aparato que mide campo eléctrico alrededor del cuerpo, no ya en el cuerpo. Entonces, nosotros actuamos como una batería, como una pila eléctrica, es decir, donde un lado de nuestro cuerpo tiene una carga y el otro lado tiene otra carga. Entonces, esto da pie incluso a un tema muy interesante, que justamente lo hablaba Julio en la clase pasada, que es este manejo de las manos para sanación, tiene que ver mucho con esto de los campos electromagnéticos a nivel orgánico, ¿no? Y el tema de, por ejemplo, cuando se contactan las manos, cuando, como contaba él, nosotros en radiestesia también hacemos lo mismo de poner las dos manos juntas pero no tocarlas. Entonces, aquí esto funciona como un capacitor, es decir, estamos generando una energía interna mucho mayor que si las contactamos. Y tenemos nuestro propio campo magnético. El campo magnético, que este dibujo es de la década del 70. Así que ustedes fíjense que ahora está toda la moda New Age por internet de mostrar el toroide, el famoso toroide alrededor del cuerpo. Bueno, ya en la década del 70 ya se hablaba de este tema. El campo magnético alrededor del cuerpo forma un toroide, es decir, una especie de rosquilla. Y cuando estos campos penetran en el cuerpo, hay cargas que entran por la cabeza y hay cargas que entran por los pies o por la parte inferior de la columna. Se distribuyen a través de líneas que conectan un punto con el otro y que son los famosos meridianos de acupuntura o los nadis de lo que hablan los hindúes.
o los seques corporales que hablan los sanadores del mundo andino. Entonces, fíjense qué importante esto de que tenemos un campo eléctrico, tenemos un campo magnético, son sutiles, es decir, por eso son muy difíciles de captar a nivel instrumentos electrónicos, pero interactúan justamente por ser sutiles con estos grandes campos electromagnéticos que estamos produciendo con la tecnología. ¿Y de dónde viene nuestra electricidad corporal? Bueno, viene a nivel celular, ¿no? Es decir, las células se comunican con el medio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la primera piel, la segunda piel y la tercera piel? Bueno, la célula también tiene una piel. De hecho, la membrana celular es una herencia evolutiva de la membrana de las bacterias que viven libremente en la naturaleza. Entonces, esta membrana tiene una diferencia de potencial, el interior es de carga negativa y el exterior es de carga positiva, en el orden de los milivoltios. O sea, ustedes piensen que una batería es de 1,5 voltios, y acá estamos hablando de milivoltios. Entonces, la salud de una célula se da mientras conserve esta diferencia de potencial que es de membrana, se llama potencial de membrana, entre 50 y 70 milivoltios. Cuando una célula enferma, por ejemplo, cuando una célula se vuelve cancerosa, empieza a bajar, y cuando muere se anula completamente. Es decir, cuando baja la diferencia de potencial, la célula ya no establece un filtro entre el exterior y el interior, hablamos de unos canales químicos que se llaman de sodio-potasio, no funcionan más esas bombas electroquímicas, y por lo tanto la célula muere. Pero fíjense qué poquito de energía se necesita para inducir un cambio dentro de nuestras células. Bueno, y también hablamos de las células nerviosas, ¿no? Las células nerviosas conducen una señal que porta información, desde las dendritas hacia los axones. Las dendritas serían como los cabellos de la neurona, y los axones como los pies. Esa señal dentro de la célula es eléctrica, y cuando llega al contacto del axón de una neurona con las dendritas de otra neurona, se produce un salto electroquímico, es decir, se atraen sustancias y se transmiten sustancias, y ahí el tipo de información. Bueno, esto también está en el orden de los milivolts, quiere decir que nuestro cerebro funciona con un campo electromagnético muy bajo, pero muy eficiente, y altamente inducible. Es decir, de hecho, un geobiólogo colega, Michael Persinger, trabajó mucho tiempo para la CIA para crear formas de campos electromagnéticos que pudieran alterar el sistema nervioso y las ondas cerebrales para poder inducir conductas en el soldado enemigo o, llegado el caso, en la población de un país entero. Por eso hay tantas denuncias sobre sistemas que en estos momentos podrían estar utilizando las redes de comunicación, las redes de telefonía celular, las redes de internet, para poder inducir cierta forma de comportamiento en la población. Fíjense, estas son las ondas cerebrales. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de las ondas de Schumann, que estarían en este rango de las ondas alfa, que definen a un cerebro relajado, donde se forman imágenes, presentaciones visuales, autointrospección, soñar despierto, cuando uno medita, cuando uno respira lentamente, cuando uno está en la naturaleza y no saben qué está pensando porque la naturaleza tiene el control. En cambio, la mayoría del tiempo estamos en esta frecuencia, es decir, la mayor parte de nuestro cerebro está emitiendo ondas beta. Es decir, es cuando estamos alertas, trabajando, ocupados, pensando, cuando tenemos toda la maquinaria cerebral en funcionamiento. Y después hay otros estados alternos de conciencia que se dan durante el sueño, como la frecuencia tita, que es de profunda meditación, el estado somnoliento, estados chamánicos, fíjense que figura acá, entre 4 y 7 ciclos, y un puente al subconsciente. Y delta, que es el sueño profundo, que es el sueño sin imágenes, pero que, por ejemplo, los chamanes y los sabios hindúes dicen que es el más fructífero para nuestro ser, porque ahí nos conectamos
con nuestro mundo espiritual. Bueno, estos efectos sobre la salud han sido catalogados, hay valores para cada tipo de frecuencia, de medidas, de intensidades. Entonces, bueno, hay una institución que se llama Baubiologie, que viene de Alemania, y que paradójicamente ahora tiene su sede central en Florida, en Estados Unidos, pero va tabulando estos valores, y muchos ya han sido aprobados, por ejemplo, por la Unión Europea. En nuestro caso, en nuestros países, habitualmente lo que hacen en toda Latinoamérica es fijar los valores tan flexibles que estamos aquí en la zona roja. Es decir, estos valores que aquí aparecen como extremadamente significativos y peligrosos para la salud, para nuestros gobiernos, son los ideales porque permiten el desarrollo de las empresas de comunicaciones y de transporte eléctrico que les aportan pingües ganancias. Habitualmente lo que se hace, se toma, cuando se va a legislar en nuestros países, se toma como ejemplo siempre Estados Unidos. Entonces se busca el Estado más permisivo y se copia la legislación de ese Estado más permisivo, que por lo general es Texas, porque ahí las industrias hacen lo que quieren. Ahora, si pusiéramos la mira, esto no es por ser europeizante, pero en Europa hay países como Suiza que tienen las normas más estrictas. Entonces, hasta lo que vemos en verde para ellos es el límite máximo. Luxemburgo también tiene este tipo de legislaciones. Entonces, cuando nosotros hacemos presentaciones, incluso proyectos de ley de intensidades máximas de campos electromagnéticos, aducimos que estos países no son pueblos primitivos que no tienen comunicaciones, no, disfrutan de lo mismo de la alta tecnología, pero dentro de valores aceptables desde el punto de vista de la salud. Por ejemplo, la transmisión eléctrica. Entonces, bueno, tenemos las plantas eléctricas, generan energía, esa energía hay que transformarla, hay que producirla y transportarla. Esto, como vamos a ver, es una paradoja, porque en el transporte eléctrico se pierde muchísimo. Hasta en el caso de Argentina, como tenemos centrales hidroeléctricas en la Patagonia, hasta que llega a Buenos Aires son miles de kilómetros de distancia, y se pierde la mitad de la electricidad en el camino en forma de campos electromagnéticos y temperatura. Entonces, en cada etapa de la transmisión eléctrica se va perdiendo energía y se van produciendo campos electromagnéticos que podrían afectar a la salud. Hasta llegar a los transformadores de red que conocemos, que aparecen en nuestros barrios, en nuestras calles, y de allí entran a nuestras casas, donde también tenemos lo que al menos en Argentina le llamamos el tablero eléctrico, es decir, donde están los disyuntores, donde están las térmicas, las llaves que dan luz a la casa. Bueno, ahí se produce también una importante pérdida de campo electromagnético. Entonces, claro, para conducir electricidad hemos tenido que recurrir a estos cables que atraviesan continentes enteros, que es un desperdicio. Desde el punto de vista ecológico, lo ideal es producir la electricidad lo más cerca posible de donde se va a consumir, para que no tengamos que apelar a esto, que además es caro, que además altera el paisaje, que además tiene serios efectos sobre los ecosistemas. Entonces, además hay un tema económico de uso. Por ejemplo, lo ideal sería que los cables fueran de cobre, y sin embargo son de aluminio, que es un pésimo conductor. Entonces el aluminio levanta temperatura, produce campos electromagnéticos más fuertes que el cobre, pero se usa porque es mucho más barato que el cobre. Acá tenemos un ejemplo, este es un corte de una torre de alta tensión, y cómo esa campana que vemos ahí es la campana de campo electromagnético que produce hasta, fíjense, estos son los valores aceptables. Hasta 40 metros de distancia son valores no aceptables, en este caso de esta geometría y de esta conducción eléctrica. Y aquí los valores se miden en microtesla, que es una unidad de campo magnético. Entonces también se ha estudiado, estos gráficos son de la Organización Internacional del Trabajo, porque como les decía, los campos electromagnéticos influyen grandemente sobre la salud de acuerdo al tiempo de permanencia. Entonces, la exposición ocupacional es lo que especialmente le preocupa
a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces de ahí se suscitan juicios y tratamientos relacionados con los trabajadores, especialmente de la industria eléctrica. Entonces, bueno, lo que se estudia es qué pasa se usan maniquíes que tienen una composición de lo que llamamos electrolitos dentro de su volumen, semejante al cuerpo humano, y se estudia qué pasa con los campos electromagnéticos generados por líneas de miles de voltios de potencial, y en el cuerpo vemos que los puntos más álgidos, los que están en rojo, son la cabeza y los pies, como decíamos antes. Y aquí tenemos a la izquierda una de las tantas teorías de cómo afectan los campos electromagnéticos y la inducción con respecto a distintos órganos del cuerpo. Hay estudios de todo tipo y evidentemente, por lo que vimos, si los campos electromagnéticos influyen a nivel celular, pueden llegar a producir una serie innumerable de enfermedades y de problemas de salud que son muy difíciles de diagnosticar, porque entonces tendríamos resultados sinérgicos, interacciones muy complejas como para poder ser descritas linealmente. Cuando la Organización Mundial de la Salud tuvo que expedirse hace unos años, después de 20 años de estudio del proyecto EMF de campos electromagnéticos, lo que dijo, declaró los campos electromagnéticos como un cancerígeno de segundo orden. Y no lo declaró de primer orden porque dice que no está probada la línea causal, que significa que esto causa tal efecto. Y nunca se va a probar porque no funcionan así estos campos sutiles. Es mucho más complejo que simplemente decir, porque estoy expuesto a tal valor de campo electromagnético 8 horas al día, me produce exactamente tal enfermedad. Porque depende de la persona, depende de la forma de vida, depende de la genética, depende de los consejos. Como habrán visto, nosotros les alcanzamos 2 apuntes para que puedan estudiarlo. Entonces van a ver dentro de esos consejos que hay de higiene, por decir así, electromagnética, son para que uno esté un poco mejor. Entonces hay gente que sin darse cuenta, por ejemplo, tiene una alimentación rica en antioxidantes, o que toma abundante agua, y eso equilibra los electrolitos, y por lo tanto tiene más posibilidades de resistir los efectos de los campos electromagnéticos ambientales, ¿no? Entonces ahí hablamos de factores internos. Entonces vemos también cómo los campos electromagnéticos externos pueden llegar a alterar el funcionamiento incluso hormonal a nivel glandular, y esa alteración del sistema hormonal puede producir cambios en la conducta. Entonces nosotros, por suerte, pudimos estudiar varios colegios que nos contrataron justamente para ver la contaminación electromagnética que tenían, y mejoramos mucho el rendimiento a nivel estudio y a nivel conducta de los alumnos, simplemente cambiando la ubicación de un aula o apantallando, porque algunas veces se pueden apantallar los campos electromagnéticos. Entonces, esto se da en colegios que están muy cerca de antenas de telefonía celular, o que están debajo de líneas de alta tensión, o incluso a nivel hogareño, chicos que, por ejemplo, han desarrollado tumores cerebrales porque su cama está pegada justamente a esto que les decía, el tablero, la entrada de luz de la casa. Y a la derecha vemos esto que dicen las empresas eléctricas, que comparan lo que produce un cableado eléctrico con los electrodomésticos. Y como les decía, esto no tiene nada que ver con la realidad, porque hablamos de una exposición de minutos comparado a una exposición de horas. Por eso, uno de los principales rubros que acusaron recibo, especialmente los sindicatos, con respecto a la contaminación electromagnética, eran los conductores de los metros, es decir, de los transportes subterráneos, porque son eléctricos. Lo que admiten, el problema es admitir
que existe un efecto de la salud, perdón, de los campos electromagnéticos sobre la salud, significaría que las obras sociales y las aseguradoras tendrían que responder en millones y millones de dólares, que en definitiva, al no haber legislación adecuada, tendría que responder el Estado. Entonces todo esto se mantiene oculto, es muy difícil. Nosotros ya presentamos 2 proyectos de ley aquí en Argentina y ni siquiera fueron tratados en comisión. Entonces, hay una patología que llamamos, que es la electrohipersensibilidad. Es decir, las personas que son muy sensibles, así como la clase pasada hablamos de la sensibilidad química múltiple, hay una sensibilidad eléctrica. Hay personas que no toleran los campos eléctricos artificiales, que tienen que ver con la frecuencia y con el tema de la electricidad alterna. Entonces hay una serie de síntomas, fíjense, estos sí los reconoce la Organización Mundial de la Salud, pero para las personas calificadas como electrohipersensibles. Y es muy difícil a veces encontrar una solución para estas personas que tienen una calidad de vida sumamente deteriorada. Fíjense, dentro de los síntomas, dolor de cabeza, alteraciones de la piel, esto que les decía, sensación de escozor, malestar general, escozor en los ojos, cambios de humor, infecciones recurrentes, irritabilidad, estrés, debilidad, desorientación, vértigo, problemas de memoria, visión borrosa, disfunciones cognitivas, fatiga, trastornos del sueño, náuseas, sudores nocturnos, problemas pulmonares, disminución de la libido, dolor muscular, manos y pies fríos, acúfenos, piernas inquietas, taquicardias, parestesias. Y como en el caso del síndrome de edificio enfermo que vimos la clase pasada, aquí también, cuando uno se aleja de la fuente, los síntomas desaparecen, o por lo menos se atenúan. Entonces estas personas, cuando se van de vacaciones a lugares pocos poblados, a comunidades en medio de la selva, o a la cima de una montaña, se encuentran con que desaparecen estos síntomas. Entonces, no está probado linealmente, pero está probado, empíricamente, que hay una fuente de contaminación electromagnética a la cual están expuestos. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta, ya llevamos 1 hora de charla. Sí, muy bien. Sí, justamente estaba, creo que nos comunicamos telepáticamente, te iba a Sí, decir sí. exactamente. Sí sería importante si tienen comentarios, preguntas, aportes, si les pasa algo, a ustedes están sufriendo de alguna de estas cosas para que puedan tal vez darles pistas de por qué tienen alguna de estas síntomas que están aquí señaladas, algo que quieran. Eh, hola, Luzmila, disculpa. y ya vamos a empezar con Luzmila y después, por favor, no olviden a levantar la mano para poder darnos cuenta. Luzmila tiene la palabra. Gracias, buenas noches para todos. Sí, ahí digamos que a veces uno sospecha de que algo no funciona bien en el lugar de descanso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces se tiene esa parte del trastorno del sueño, de pronto algo de como de estrés, bueno, algunos de los síntomas que están ahí. ¿Cómo hace uno para determinar si se está viendo afectado por esa parte de radiación y cómo corregirlo cuando no hay opción de cambiar el lugar donde uno duerme o descansa? O a veces la radiación puede estar en la casa y uno no puede cambiar la casa. Entonces, ¿cómo hacer? Primero para detectarlo y después para corregirlo. Gracias. Claro. Bueno, Luz, en primer lugar, para detectarlo, es el elemento visual. Es ver si uno vive cerca de una antena de telefonía celular o vive cerca de una línea de alta tensión. También pueden ser vías de un tren eléctrico o de un metro o de un tranvía. Todo eso puede afectar al campo electromagnético de la casa en sí. Lo siguiente es alejar del cuerpo, especialmente de la cama, como tú bien decías. Nosotros pasamos 1/3 de nuestra vida en un mismo sitio, la cama. Es decir, 8 horas al día, pónganle que alguna persona duerma 6 horas nada más, bueno, igual es mucho tiempo en un mismo lugar y bajo el efecto de ciertos factores ambientales en un mismo sitio. Entonces, decíamos que el campo electromagnético disminuye rápidamente con la distancia. Entonces, lo que hay que hacer es alejar las cosas que producen campo electromagnético. Los transformadores, por ejemplo. Entonces, un radio despertador produce campo electromagnético de lo más fuerte que puede haber en una casa. Entonces, alejarlo con que esté al largo de un brazo,
unos 70 centímetros es suficiente. Lo ideal sería 1 metro, pero con 70 centímetros me conformo. Con eso ya empieza a mejorar. Lo siguiente para el descanso, que muchas veces está mal, es el propio velador. No sé si ustedes le llaman velador o luz de mesita de noche. Bueno, ese artefacto que nos ilumina al lado de la cama suele tener mala polaridad eléctrica, es decir, que esté enchufado mal y que esté al revés el positivo con respecto al negativo, o el vivo con respecto al neutro. ¿Cómo lo sabe uno? Acercando la mano al artefacto de luz, estando apagado. Ustedes lo apagan y acercan la mano. Si se paran los pelitos de la mano o ustedes sienten como una vibración en la piel, quiere decir que tiene carga eléctrica. Y eso está mal. Apagado no tendría que tener carga eléctrica. Una alternativa es dar vuelta al enchufe, dar vuelta a la conexión, y otra es desenchufarlo directamente de noche que no tenga esa carga eléctrica. Otro aspecto muy importante que está teniendo, después lo vamos a ver, es el tema del teléfono celular. El teléfono celular móvil emite potente radiación de microondas, parecidas, de hecho la misma frecuencia que el horno de microondas, aunque no lo estemos usando. ¿Por qué? Porque está buscando señal. Entonces siempre está rastreando señal, está emitiendo y recibiendo de las antenas. De hecho, un teléfono celular a veces se conecta con una antena y a veces se conecta con otra. Entonces está rastreando antenas. Entonces mientras el celular está encendido, está, salvo que esté en modo avión, está siempre intercambiando radiofrecuencias. Lo ideal también es tenerlo alejado por lo menos 1 metro, porque a veces uno está esperando un llamado de una persona mayor o de una emergencia y no puede apagarlo. Lo ideal es apagarlo, pero si no, hay que alejarlo del cuerpo. Aquí vale hacer una aclaración. Muchos de ustedes practican terapias, es decir, se dedican a la sanación. Por favor, cuando estén atendiendo a un paciente, hay que decirle que él apague el celular y ustedes también apaguen el celular o lo sacan de la habitación. O sea, ninguna terapia es eficiente en presencia de estos campos electromagnéticos. Y también otro error que hemos visto en muchos lugares terapéuticos, ya sea de la medicina oficial, de la medicina alternativa, de tratamientos chamánicos, es poner las sustancias más energéticas, más sutiles, como puede ser una tintura madre, un remedio homeopático, en lugares donde, o un agua dinamizada, en lugares donde hay fuertes campos electromagnéticos. Por ejemplo, arriba de la heladera. Nunca debe ponerse un medicamento sutil arriba de la heladera. Es decir, pierden la memoria, ¿no? Es decir, ahora, desde el punto de vista científico, estamos considerando que estos medicamentos sutiles tienen una capacidad de transmitir determinada información al organismo. Entonces, si pierden la memoria, no sirven para nada. Entonces, bueno, hay que tener un botiquín o un lugar donde se tengan los medicamentos, por ejemplo, puede ser en el baño, lejos de los campos electromagnéticos. Si no, no solo ustedes van a estar sufriendo las consecuencias de la contaminación electromagnética, que tanto la homeopatía como los tratamientos de flores de Bach tienen medicamentos específicos para la contaminación electromagnética. Y en el caso de la biomedicina o de la medicina alemana o medicina biológica, incluso se tienen aparatos que miden en el cuerpo si tenemos contaminación electromagnética. Y cuando uno no puede evitar, como preguntabas, esa contaminación electromagnética porque viene de fuentes externas como líneas de alta tensión o un vecino que tiene un Wi-Fi demasiado potente u otra fuente, lo que hay que hacer siempre es tener una higiene tan importante. Esto de caminar descalzos, todo lo que se pueda, aunque sea en un piso alto, no importa. Siempre los materiales del suelo son más conductores que una suela de plástico o de goma. Y incrementar la ingesta de antioxidantes, de agua y de vitamina C, especialmente porque una de las consecuencias directas de los campos electromagnéticos es la baja del sistema inmune, que estaba en el gráfico anterior, ¿no? No sé si con eso te respondí, Luz. Sí, señor, muchísimas gracias. No, por nada. Una otra pregunta, Carlos, parece Sí, que querías... muchas gracias, Raúl. Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches, ¿Qué muchas tal, gracias por la presentación. Quería hacerte una pregunta en torno a los síntomas asociados
a la electrohipersensibilidad. ¿Por qué? Porque recuerdo una vez que yo estuve leyendo, fui a leer en función de una serie que estuve viendo en donde se presentaba a una persona con este síntoma. Y encontré en varias discusiones diferentes médicos, bueno, que algunos hablaban de que podía ser un producto psicosomático, de que no había una manera de comprobar si realmente la causa era generada a partir de un campo electromagnético particular, o también otros decían de que podía ser un tema mental del paciente que producía eso. Entonces no encontré bueno, fueron más que nada suposiciones en torno a... Y quería preguntarte a ti si tú has tenido, por ejemplo, pacientes cercanos que han tenido realmente un síntoma y concreto respecto a este trastorno. Digo, ¿por qué? Porque en este documental que yo vi, la persona que mostraban en su casa vivía con lámparas, perdón, con lámparas de fuego y aislado totalmente de cualquier electricidad. Incluso también no podía estar sometido a exámenes potentes en algún hospital, o cuando le iban a visitar, las personas que iban a visitarlo tenían que dejar su teléfono fuera de casa, su reloj fuera de casa y cualquier elemento electrónico. Entonces me gustaría que indagara un poco respecto a eso. Muchas gracias. Sí, es un poco triste, pero bueno, es gente que vive un infierno y una frustración porque justamente los síntomas se parecen mucho a los psicosomáticos y habitualmente ni los gobiernos, ni las obras sociales, ni las aseguradoras tienen a su disposición los laboratorios que permitirían, por ejemplo, en poner a estos pacientes en camas durante 2-3 días, en jaulas de Faraday que estén realmente aisladas de todo campo electromagnético y ver si disminuyen los síntomas, ver que realmente son personas sensibles a los campos electromagnéticos. Y estas personas habitualmente lo que hacen es terminan viviendo en el campo, la familia con mucha paciencia resuelve vivir sanamente en definitiva, porque como decíamos con respecto a las alergias, estas personas lo que están evidenciando es lo que en realidad a todos nos afecta, pero tenemos una capacidad de resistencia que ellos no tienen. Entonces, bueno, habitualmente terminan asistiéndose con terapias alternativas porque la medicina oficial tampoco tiene mucho armamento para defenderse de estas cosas porque justamente lo niega. Pero bueno, a veces los cuadros son graves y llegan a haber, por ejemplo, problemas renales, porque acá tiene un poco que ver también con el nivel de calcio en el cuerpo y los riñones responden, entonces bueno, es un tema, pero bueno, esperemos que en el futuro cambie. Muy bien. Gala, por favor, tienes la palabra. Hola, sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Te quería consultar cómo podríamos cuidar de este campo electromagnético nuestros alimentos, todos estos alimentos que los ponemos en el refrigerador justamente para preservar, digamos, ¿no es cierto? Que no se pudran o que se mantengan frescos. Pero bueno, me imagino que también están completamente afectados por este campo, ¿no? Por el campo electromagnético. Perdón, Gala. En realidad no les afecta el campo. El tema es este: las heladeras, los refrigeradores, suelen tener una carcasa metálica, sobre la que ponemos los imanes, por ejemplo. Entonces, esa carcasa metálica funciona como jaula de Faraday. Entonces, el campo electromagnético de la heladera queda afuera y no adentro. Ese es el problema. Entonces, al alimento no lo va a alterar mayormente, más de lo que ya está alterado. O sea, si me dices, el freezer ya es una fuente de alteración del alimento, porque es un frío tan fuerte y tan repentino que rompe las cadenas moleculares largas. Entonces, bueno, yo no soy muy amigo del freezer y, bueno, siempre que uno pueda
si el alimento ya está congelado, bueno, ya está congelado, ya sufrió ese proceso. Pero bueno, pero en cuanto a campos electromagnéticos, no temas, igual, bueno, los alimentos siempre pierden vitalidad, independientemente de estén en la heladera o no, a lo largo del tiempo hay un tema de energía vital que va bajando cuando el alimento no es fresco. Entonces los occidentales urbanizados hemos aprendido a comer estas cosas extrañas que son productos de los grandes frigoríficos y que desde hace meses que están ahí, por lo tanto de energía vital tienen poco y nada. Por eso después hay que consumir suplementos dietarios porque nuestro cuerpo no puede asimilar ese tipo de moléculas. Gracias. Gracias, Gala. Brigitte, tienes la palabra. Buenas noches. Sí, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo soy como bien transmitadora de energía, digamos. Me pasa eso de que me cargo fácilmente cuando toco a alguien, o si paso muy cerca de cosas metálicas y cosas así. Pero en el caso, digamos, de cómo neutralizar, yo sabía que se usa la radiestesia. Yo recuerdo que en algún momento a mí me instalaron muy cerca de mi casa una antena y un amigo que se dedicaba a la radiestesia, él hacía eran como una especie de plato de fusiones de metales, digamos, que de alguna manera pretendía como, a ver, ¿cómo podría decir? Como anular, sí, neutralizar, igual como lo hacen en el caso de las mediciones del agua, digamos, de las energías subterráneas, donde hay ojos de agua, y que, por ejemplo, que tú no duermas, por ejemplo, sobre un campo de energía, o un nudo de agua y cosas así. Y también sabía que varias de las plantas sagradas tienen también, no sé, como un poder de enraizamiento que también neutraliza. Y de eso no estoy muy clara, digamos, pero está como dentro del, a ver, como de la sabiduría popular, que ciertas cosas se ponen en ciertos lugares en tu casa, en la entrada, de acuerdo, digamos, a los puntos cardinales, a tu geografía, más que a cómo diseñaste tu casa, digamos, sino que al espacio geográfico y a las mediciones que tú puedes hacer en ese espacio. Bueno, Brigitte, gran parte de las cosas que mencionaste son tema de la clase que viene, donde vamos a ver radiaciones telúricas, de geobiología, de radiestesia, del mejor lugar. Entonces, de lo que mencionaste, vamos a circunscribirnos un poco al tema de contaminación electromagnética. Lo que tú dijiste que se hace con radiestesia se llaman circuitos oscilantes, o sea, hay cierta forma de disponer los metales como para que neutralizar este tipo de radiaciones, que no siempre es efectivo porque el efecto siempre es complejo, entonces uno tiene que ir probando cosas, a veces se hacen circuitos incluso en el borde de la cama, a veces se descarga la cama a tierra, otras veces podemos descargar la estructura metálica de la construcción a tierra, pero algo muy interesante es lo que mencionaste de las plantas, porque, por ejemplo, nosotros en una ciudad de la Patagonia, Argentina, Bariloche, estudiamos un colegio que tenía muchísimos casos de cáncer en una de las aulas, un colegio secundario. Entonces, es decir, año a año cambian los alumnos y siempre la tasa de cáncer es mayor que la que correspondía de cáncer infantil, que habitualmente es leucemia, porque los chicos se reponen rápidamente, es decir, habitualmente el cáncer que se tiene a poca edad se recupera y después no hay ninguna otra consecuencia. Y lo que estudiamos es que había un edificio cercano lleno de antenas que irradiaban ese aula. Y el aula de al lado no tenía las mismas estadísticas y no tenía nada de radiación de microondas, que nosotros vamos con un aparato, no sé si alcanzas a ver, como este, que mide microondas. Y
¿Y cuál era la diferencia? Que entre las antenas y el aula había una araucaria. La araucaria es un árbol, una planta sagrada, es un pino, es sagrada para los mapuches, especialmente en Argentina y en Chile. Y como todas las coníferas, tiene una forma piramidal y las hojas como en punta. Y cuando le mencionamos esto a uno de los padres, porque nos había contratado la cooperadora, es decir, la cooperadora es el grupo de padres de alumnos, ¿no? Para hacer estos estudios, y dice, sí, yo soy instalador de antenas de telefonía celular y odiamos a las araucarias, porque las araucarias perturban todas las comunicaciones. Donde hay una araucaria no podemos comunicarnos con lo que está atrás. Entonces, bueno, es muy interesante porque lo que decíamos, ¿no? Son plantas sagradas y a su vez tienen este efecto electromagnético comprobable por los técnicos. Así que bueno, la clase que viene te respondo las otras preguntas. ¿Alguna No otra sé si hay pregunta? otra pregunta o seguimos. Sería interesante tu opinión, Claudio, sobre los microondas, pues se dicen muchas cosas. ¿Qué opinas de los microondas? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Y la cuestión, otra, se dice que tampoco hay que dormirse cerca de toma corrientes, así no estén conectados, no haya ningún enchufe. Sí, en Europa y aquí también, porque el tema es este. Europa ya en estos temas ambientales cometió todos los errores que podía cometer. Y ya están de vuelta, es decir, están tratando de rever esos errores. Lo que tenemos que hacer los latinoamericanos, bueno, disculpa que hablo de latinoamericanos, bueno, pero los habitantes de esta América, es aprovechar la experiencia de países como los europeos e incorporar las soluciones que ellos tienen. Y no estar mirando a Estados Unidos, que todavía está a punto de entrar en la peor fase. Entonces nos ahorraríamos mucho tiempo y mucho esfuerzo. En Europa hay empresas dedicadas a lo que se llama el blindaje, es decir, tratar de evitar estos inconvenientes de contaminación electromagnética. Entonces, por ejemplo, para las paredes tienen pinturas. Cuando uno sabe que viene radiación de las antenas, se ponen unas pinturas a base de grafito que refractan totalmente estas radiaciones. Se ponen unas cortinas también que tienen hilos de plata, y uno los ve como de tela, pero en realidad tienen hilos de plata en su interior, y frenan estas radiaciones. Y por lo que tú decías, hay un sistema eléctrico que se llama biocompatible, es decir, una forma de hacer la instalación eléctrica para que no afecte a la salud. En principio nosotros, como también estamos en el llamado tercer mundo, lo que hacemos es tratar de alejar los enchufes cuando se rediseña una casa o un apartamento, para que no estén cerca de las cabeceras de las camas. Es decir, habitualmente uno pone el enchufe del velador de la mesita de noche a la altura de las almohadas, y eso es terrible porque se produce campo eléctrico en la pared. De hecho, hay unos aparatos que cualquiera de ustedes puede comprar en las ferreterías, que son detectores de cables. ¿Y por qué detectan el cable? Porque el cable emite campo eléctrico. Entonces, si está detectando ese cable, estamos mal. Lo que hacemos nosotros es lo bajamos a nivel del zócalo, a nivel del piso, entonces tenemos 40 centímetros de distancia, y como los campos electromagnéticos disminuyen con la distancia rápidamente, ya no tenemos ese efecto. Y un poco tratando de ser románticos, estaban mejor nuestros abuelos, porque los caños que llevan los cableados de electricidad dentro del muro, antes eran metálicos. Entonces no transmitían, hacían de blindaje, de jaula de Faraday, y no transmitían el campo electromagnético. Pero desde que tenemos caños plásticos, el campo electromagnético atraviesa la pared sin ningún problema. Pero sí, hay que tratar de estar lejos de los enchufes. Bien, gracias. Creo que podemos seguir, no hay nadie más. Bueno, seguimos entonces. Bueno, aquí tenemos ejemplos de líneas de alta tensión. El aparato que estoy teniendo en la mano es un gaussímetro, es un medidor de campo magnético. La legislación, por ejemplo, en Argentina exige que no haya casas más cercanas a las líneas de alta tensión que 25 metros.
y sin embargo esto no se respeta, especialmente en los barrios cerrados, los barrios privados más caros, las casas están a menos que esa distancia, porque lotean hasta donde pueden, y como la legislación no tiene poder de policía, seguimos avanzando sobre estos temas. Hay un problema socioeconómico, y es que cuando nosotros detectamos estos problemas y lo demostramos, los propietarios se preocupan mucho porque dicen que si se difunde el tema, les baja el valor de la propiedad. Entonces, todo esto queda callado, es decir, hay silencio por parte del gobierno, hay silencio por parte de las empresas y silencio por parte de los particulares porque no quieren que les baje el valor de la propiedad. Porque ellos dicen, sí, yo me puedo mudar, pero ¿quién me va a comprar esta casa? Entonces, bueno, estamos ante un problema. Muchas veces las denuncias las tenemos que hacer a nivel anónimo, los estudios incluso, no sobre un lugar específico, sino sobre un lugar abstracto, por decir así. Otra solución que han encontrado en estos barrios privados es mandar los juegos de niños, que es terrible, porque el humano joven tiene su cerebro todavía en formación, entonces, por lo tanto, es mucho más sensible a estos campos. Si bien dijimos que a nivel oncológico tiene una gran capacidad de recuperación cuando es tomado a tiempo, a veces es fulminante y no alcanza a entrar en tratamiento. Y esto es perverso, mandar juegos para niños debajo de las líneas de alta tensión, porque en realidad toda empresa, tanto las empresas eléctricas como las empresas de bienes raíces, están al tanto de esta legislación porque tienen sus equipos de abogados que los asesoran. Así que en los boletines salen permanentemente. De hecho, nosotros hemos dado conferencias de estos temas en los colegios de abogados. Así que no hay desconocimiento de la parte de los efectos sobre la salud. En otros casos hemos comprobado también en barrios que tienen caballerizas el problema que tienen las yeguas para parir, por ejemplo, debajo de los campos electromagnéticos, o las vacas incluso en los criaderos donde no pueden moverse libremente, que están condenadas a estar lo que se llama en la franja, debajo de la franja de servidumbre, que está debajo de las líneas de alta tensión, tienen serios problemas en las pariciones. ¿Por qué? Porque el efecto inmediato que producen los campos electromagnéticos, más allá de la larga exposición, es la contracción del sistema muscular. Entonces, evidentemente, el parto se dificulta mucho. Y esto tiene que ver también con los terapeutas que se dedican a tratamientos de masajes o de terapia sacrocraneal, donde si el paciente está sometido a campos electromagnéticos, no se va a relajar y no va a ser lo efectiva que podría ser esa sesión en un lugar libre de campos electromagnéticos. Y esto es un hospital en Uruguay, ¿no? Con un transformador. Estos transformadores son terribles. Hasta hace unos años eran totalmente cancerígenos porque tenían un aceite que se llama PCB, que está estudiado estadísticamente que los que viven, la tasa de cáncer de los que viven cerca de los transformadores, pero cuando se suprimió el PCB, siguió habiendo una tasa alta de cáncer y se atribuye a los campos electromagnéticos que producen. Lo mismo los cableados retorcidos, esto está directamente en la vereda, es decir, en la acera, delante de las casas. A veces uno vive en un primer piso y en realidad tiene más campo electromagnético porque la electricidad es llevada por postes. Cuando están así retorcidos, esto se hace para anular el campo eléctrico, porque en un principio las empresas reconocían los efectos sobre la salud del campo eléctrico, pero no del campo magnético. Cuando se retuerce un cable, se anula el campo eléctrico, pero no el campo magnético. Al contrario, se potencia. Esto es en Cochabamba, por ejemplo. Esta foto la sacamos en Cochabamba, ¿no? Una esquina donde se suma todo, así que, bueno, las oficinas que dan hacia ese poste están como en el horno de microondas, como decía Atahualpa. Bueno, acá tenemos un ejemplo de las cosas que nos pueden afectar en nuestro dormitorio, como dijimos, el radiodespertador, el televisor. Mucha gente duerme con la notebook al lado de la cama, un calefón eléctrico, un calentador eléctrico. Hay gente que tiene mantas eléctricas. Entonces, bueno, lo que se puede hacer es calentarse con la manta y después desenchufarla, pero no quedarse toda la noche con la manta conectada. Aquí hablábamos de los veladores, de las mesitas de noche, detrás de una cama, bueno, lo que explicábamos recién para Atahualpa.
era que nosotros los enchufes los ponemos aquí, a la altura del piso, a la altura del zócalo, y no habitualmente como se hace, que se dejan a la altura de la almohada, y por lo tanto hay un cable que pasa por detrás de la almohada. Entonces hay una forma de hacer las instalaciones correctamente. Después hay cables blindados también, hay de distintas marcas habitualmente, en Argentina son de color violeta. Son unos cables blindados que están hechos para no tener inducción con otros cables, pero a nosotros nos sirve porque frenan los campos electromagnéticos. Entonces, siempre que se pueda en toda la instalación, llevar el cable blindado y después salir con los cables más finos para los artefactos. Y en los artefactos verificar que la polaridad sea correcta, es decir, que cuando uno oprime el interruptor, se corte totalmente la alimentación eléctrica. También eso, para los que saben algo de electricidad, se puede usar un tester o un buscapolos. Se acerca el buscapolos, especialmente el buscapolos electrónico, que se compra también en las ferreterías. Se acerca al artefacto estando apagado, y si se enciende el buscapolos quiere decir que hay electricidad y hay producción de campo eléctrico. Aquí tienen un diagrama en dimensiones de los campos magnéticos medidos en una habitación, ¿no? Entonces, el pico este que ven aquí es el aireador de una pecera, algo que uno piensa que es inocuo, y nosotros hemos encontrado un valor semejante en las famosas fuentes de Feng Shui, esas fuentecitas de agua que tienen una bombita que lleva el agua hacia arriba y cae como en cascada. Bueno, tiene un motorcito y un transformador. Ese transformador es terrible, entonces hay que alejarlo lo más posible, especialmente en lugares donde se hacen terapias, que uno pone una fuente de Feng Shui pensando, o una pecera pensando que es relajante, y resulta que estamos perjudicando al paciente y al terapeuta también. Un equipo de audio, un televisor, aquí es donde entra el tablero, donde entra la electricidad a la casa, un reloj eléctrico, por ejemplo, puede ser un radiodespertador también. Y como ven, disminuye rápidamente con la distancia, prácticamente a 1 metro uno ya no tiene. En cambio, los campos electromagnéticos fuertes, como las líneas de alta tensión o las antenas de telefonía celular, tienen tanta potencia que seguimos estando en valores no aceptables aunque estemos lejos. Muchas veces pensamos que a un enfermo lo ayudamos comprando estas camas orientables. De hecho, en los hospitales hay muchas de estas que tienen un motor eléctrico debajo para que asuma determinadas posiciones. Bueno, lamentablemente estudiamos varios casos de cáncer de riñón, y asociados, incluso a nosotros a veces nos convocan los médicos de terapias alternativas o complementarias, porque ellos tienen la mente más abierta y dicen, el tratamiento no me está dando resultado, algo está mal en la casa de esta gente. Y ahí vamos a estudiar las casas y encontramos estos factores que pueden incidir y que justamente están en la zona del cuerpo afectada. Bueno, pasamos a las microondas, a las radiofrecuencias, a las altas frecuencias, ¿no? Donde tenemos las antenas de telefonía celular. Entonces tenemos distintos tipos de emisores, unos que dan señal a los teléfonos celulares y otros que comunican las antenas entre sí. Las peores son las ondas de comunicación entre las antenas, pero estos difusores, cuando uno vive muy cerca, afectan gravemente a la salud, especialmente en pisos altos, es decir, en apartamentos, en edificios altos, por encima de un quinto, de un sexto piso, ya tenemos radiación de antenas. Es muy difícil que una planta baja sea afectada, salvo que esté muy cerca de la antena. ¿Qué han hecho las empresas y los gobiernos? Bueno, autorizar y fomentar la presencia de antenas camufladas, entonces nos rodean. Estas no son palmeras, estas son antenas de telefonía celular con hojitas de palmera. Esta no es una araucaria, esto es, en el sur de nuestro país, una antena que semeja a una araucaria. Y aquí vemos una foto más de cerca para que veamos los emisores disimulados como si fueran los tronquitos de la araucaria. Esto es en Galápagos, en Ecuador, en Puerto Ayora, en las islas, y una palmera que deja bastante que desear incluso en el camuflaje, porque ni se parece a una palmera, pero bueno, ellos piensan que les quedó bonito y que disminuye la sensibilidad pública ante la presencia de las antenas. Esto es en el lago Atitlán, un lago sagrado de Guatemala, que tuve la oportunidad de estar, que es una zona volcánica y selvática muy parecida a Ecuador,
Y de repente me encuentro también con una araucaria. Yo digo, ¿qué hace una araucaria en medio de esta selva que no tiene nada que ver? Bueno, no era una araucaria, era una antena que semeja a una araucaria. Se ve que se la compraron a Chile o a Argentina. Y perturba, tengan en cuenta esto, un lugar sagrado tiene una energética muy sutil y todo esto lo perturba. Tanques de agua que tienen camuflados, que tienen adosadas las antenas de telefonía celular y por lo tanto perjudican al agua. Piensen ustedes a la inversa. El agua puede dinamizarse. El agua de un tanque de agua puede trabajarse de tal manera que se energice. Si yo pongo algo que es perjudicial para la salud, voy a tener el efecto opuesto. Se va a energizar mal, va a ser un agua desarmónica. Bueno, semejando chimeneas, en realidad esto está hecho de chapa metálica. Iglesias, un gran número de iglesias en Argentina han alquilado o vendido sus torres para telefonía celular. Aquí tienen un ejemplo a la derecha, esto es en Córdoba, en Capilla del Monte, es un lugar sagrado también, perjudicado por las antenas. Este es el caso que les decía, aquí estoy midiendo en el colegio este de Bariloche, y el edificio con el bosque de antenas arriba. Antenas camufladas como si fueran chimeneas, y en realidad no son chimeneas, son antenas. Uno se da cuenta por este artefacto, este container, que es el que tiene la parte de computación. Y aquí llegamos a la parte de microondas que me consultaba Atahualpa. Bueno, el microondas genera ondas de 2,4 GHz que, como les decía, hacen vibrar las moléculas dentro del alimento y producen por frotamiento un calentamiento interno. Esa misma frecuencia es la que tienen los teléfonos celulares y los inalámbricos ahora, salvo la 5G, que va a ser muy superior a eso. La cocción, o sea, hay mitos y hay verdades. La radiación del horno de microondas es cancerígena, especialmente fuga a 45 grados por los burletes. Es decir, los burletes de los equipos de aire, de los microondas, todos permiten la fuga de estas microondas. Por lo tanto, hay que alejarse por lo menos 2 metros cuando se enciende un horno de microondas, hay que alejarse 2 metros y no estar en el haz del horno de microondas. También nosotros hemos presentado mociones para que no estén en lugares públicos como puede ser un supermercado, un lugar donde uno se calienta la comida, porque muchas personas llevan un marcapasos y la radiación del horno de microondas desprograma los marcapasos. Ahora bien, en algunas teorías conspirativas dicen que el alimento está irradiado y que el alimento irradia. No es cierto. No es cierto. No queda nada en el alimento. Lo que sí, el alimento está degradado. Es decir, la cocción de microondas, por eso no tiene sabor ni tiene aroma, por eso en los restaurantes se recalienta en microondas, pero se le da el dorado y la cocción principal en un horno común, porque si no, no tiene sabor, no tiene ni olor, y no se dora. Entonces, no es la cocción ideal, por decir así. Habitualmente uno puede comprar un horno eléctrico que, si bien tiene campo eléctrico, no tiene el inconveniente de la radiación de radiofrecuencias, y la cocción es mucho más sana que la del horno de microondas. Un horno eléctrico por convección es bastante rápido, no tan rápido como un horno de microondas, pero es más aceptable. Y siempre alejarse. Entonces tiene una resistencia y tiene unas placas de inducción que es importante alejarse lo suficiente. A veces uno no se da cuenta, aquí está mi socia y arriba tiene un horno de microondas, pero bueno, no está en funcionamiento. Otro elemento que la gente no se da cuenta es el comunicador para la cuna del bebé, lo que se llama el baby call, ¿no? Es decir, es un aparato que registra cualquier ruido que haga el bebé y lo transmite, y lo amplifica, lo transmite a la habitación de los padres. Entonces, estos aparatos producen dos inconvenientes. Por un lado, la radiofrecuencia, que es como la comunicación a través de un transmisor, como un walkie-talkie, y por otro lado tenemos el transformador, que cuando está en el enchufe, como estamos midiendo aquí, no tiene gran problema, pero a veces está en la base del aparato y le produce un gran campo electromagnético al bebé. Bueno,
Una solución, dijimos que todos los campos electromagnéticos producían una carga iónica, ¿no? Una carga iónica positiva. Entonces, una alternativa para compensar estos efectos colaterales, por decir así, de la contaminación electromagnética, son los ionizadores. Los ionizadores son artefactos que producen iones negativos. Habitualmente tienen filtros y tienen una opción turbo para filtrar el aire también. Entonces, los ionizadores generan estos iones negativos que se acoplan a los iones positivos y precipitan. Entonces, son favorables, nosotros no aconsejamos tenerlos cerca de la cama porque muchas veces ellos mismos producen campo electromagnético, y otras veces también, si es una ciudad grande y hay aire contaminado, precipitan las partículas de polvo que están cargadas positivamente, las precipitan y uno las termina respirando. Entonces uno termina respirando contaminantes. Entonces, sí son buenos, pero hay que tenerlos alejados de la cama una vez más. Los fabricantes habitualmente dicen tenerlos en la mesita de noche, ¿no? Nosotros proponemos tenerlo por lo menos a 1 metro de distancia. Lo que no hay que confundirse son los ozonizadores. No hay que confundir ionizador con ozonizador. El ozonizador no es recomendado por nosotros, porque el ozonizador lo que produce es una especie de oxígeno vivo, un oxígeno muy oxidante justamente, y que afecta las vías respiratorias. Por eso si ustedes alguna vez fueron a un spa y se sometieron a una carpa de ozono, les dejan la cabeza afuera, porque no es bueno respirar el ozono. Ahora bien, es un gran desinfectante natural. Entonces, para espacios públicos, como puede ser un gimnasio, por ejemplo, o un hospital, si el espacio no está habitado, se puede usar, pero hay que desconectarlo por lo menos 15 minutos antes de que entre nadie, para que todas las moléculas de ozono se acoplen con los iones y se conviertan en oxígeno. Ojo que hay muchas bañeras, por ejemplo, bañeras con hidromasaje que tienen ozonizador. Hay extractores de aire que tienen ozonizador. Bueno, hay que fijarse que tengan ionizador y no ozonizador. El ozono es bueno, por ejemplo, hay tratamientos de ozono en la sangre, o sea, no discutimos eso. El tema es el aparato en sí, el aparato como ozonizador. Y para ionizar también tenemos la opción natural. Hay ionizadores naturales como las lámparas de sal. Las lámparas de sal son bloques de sal, como se obtienen de las grandes salinas. Por un exotismo vienen del Himalaya, pero sirven igual los bloques de sal de las grandes salinas, por ejemplo, del noroeste de Argentina, del sur de Bolivia, de Perú. Bueno, esos bloques de sal se les hace un orificio abajo y se pone una lámpara. Tiene que ser una lámpara incandescente, no puede ser una lámpara LED ni de bajo consumo, porque tiene que levantar temperatura. Uno tiene que tocar el bloque de sal y tiene que estar caliente para que cumpla con este efecto de ionización. Caliente significa 30 grados, una temperatura normal, no para quemarse. Y los grandes ionizadores naturales que producen iones negativos son las plantas. Así que tener plantas en el lugar de trabajo, fíjense aquí cómo tuvimos que ingeniarnos para proponer plantas cerca de las computadoras en los puestos de trabajo. Pero bueno, mejora mucho la calidad del aire y mejora mucho la carga estática ambiental. Bueno, aquí vemos también en Italia el problema, como preocupa muchísimo. La primera antena que recibió denuncias por la potencia es la antena de Radio Vaticano. Aquí la vemos, esta foto la saqué de espionaje nomás. Por los casos de cáncer alrededor justamente de ciudadanos romanos que viven cerca del Vaticano. Y actualmente está llegando la 5G. La 5G es una tecnología inalámbrica que lo que pretende es que la señal de telefonía celular llegue a todas partes. Entonces uno lo ve como algo fabuloso, como un bien social. Por supuesto, la telefonía celular salva vidas, pero también podría salvar las vidas bajando las potencias, bajando las frecuencias. Y esto es al revés. Esto sube la potencia y suben las frecuencias para poder atravesar todo.
Entonces, la 5G es una barbaridad directamente, es una atrocidad que se está haciendo a nivel tecnológico, y en definitiva es para obtener información ilegal. Porque, por ejemplo, las casas, para un detector de radiación de 5G, las casas son transparentes, porque esta señal puede atravesar, no hay nada que lo frene. Varía la frecuencia a cada instante, es casi 60 veces superior a las frecuencias que estamos usando en la telefonía normal. Las redes son redes llamadas de microantenas, es decir, una antena cada, en vez de estar una antena cada, no sé, 600 metros, va a estar una antena cada 50 metros. Entonces aparecen bajo esta forma, son antenas bajas, como columnas, y bueno, aquí en Argentina ya estamos teniendo, y se está tratando incluso a nivel mundial de frenar esta tecnología, porque si bien para los países es una solución, piensen ustedes que esto también sirve para disminuir la necesidad de mano de obra, porque por ejemplo, se van a vender, o los estados van a obligar, como pasó en España, a instalar medidores de servicios que no hacen falta que haya un inspector que pase a tomar la medición, sino que a través de la red 5G, estos medidores están conectados permanentemente, es decir, va a haber Wi-Fi en todas partes del planeta y disponible quizás gratuitamente, y estos aparatos van a estar conectados permanentemente y mandan la información a las empresas que lo soliciten. De hecho, los electrodomésticos van a estar conectados a la 5G, las heladeras, los frigoríficos, los equipos de aire acondicionado, y van a mandar la información del uso a las empresas que lo fabrican para saber con qué frecuencia se prenden, qué cantidad de alimentos tienen adentro, es decir, toda información privada para ser usado por la publicidad y por el marketing. Sí, Brigitte. ¿Levantaste la mano, Brigitte? Sí, quería preguntar sobre esta incursión que hay de la satelital, esta idea, digamos, de mantener como todo el planeta como cubierto por una red de satélites que cubran hasta el último espacio del territorio. Es terrible, y lamentablemente nos están vendiendo también biografías. En su momento yo estaba escandalizada porque veía documentales y películas que establecían como modelo ideal de persona exitosa a Steve Jobs. Y ahora lo están haciendo con Elon Musk, que es el autor de estos microsatélites que van a llenar la órbita terrestre. Y los dos son terribles empresarios, es decir, es lo peor del consumismo, lo peor de la tecnología al servicio de sus bolsillos, y nos lo están vendiendo como personas con valores. Bueno, en su momento también nos vendieron Google como una empresa ecológica y como una empresa hasta socialista. Y sin embargo, es un monopolio que prácticamente nos tiene a todos sujetos por los transistores. Sí, es terrible. De hecho, nosotros hicimos una propuesta en el extremo opuesto, ¿no? Hicimos una presentación para parques públicos, donde así como en los parques de todos nuestros países se están poniendo sectores donde dice Wi-Fi gratuito, aquí siempre hay señal. Nosotros, pensando un poco en los electrohipersensibles, tiene que haber en los espacios públicos un lugar donde no haya señal, donde no haya nada de contaminación electromagnética. Es muy difícil de lograr, pero lugares que estén libres. De hecho, nos lo piden muchas veces lugares de terapias alternativas o centros de formación espiritual en el campo, y nos dicen, queremos estar en un lugar donde no haya nada de contaminación, ni física, ni química, ni electromagnética. Entonces, ahí nuestro deber es alertarlos. Miren que por aquí pasa una línea de alta tensión, aquí tienen una antena. Bueno, resguardarse un poco y ver cuál es el punto que tiene menos valores. Pero sí, de hecho, hasta hay movimientos en contra de estos satélites porque, por un lado, a nivel astronáutico es un serio peligro para las estaciones espaciales, por la chatarra en órbita. Y hace poquito hubo un accidente terrible con uno de estos microsatélites, que casi perfora uno de los paneles
de la Estación Espacial Internacional. Y por otro lado, los astrónomos también han puesto el grito en el cielo porque esto trae contaminación visual, es decir, para ellos tener que filtrar 300 satélites que pasan todos los días, justo a la hora que ellos tienen para ver una determinada supernova que va a hacer explosión en ese momento, y pasan 300 satélites delante de sus telescopios. Entonces, eso había ahí también como contaminación lumínica en el norte de Chile, que hay hartos, ¿cómo se llama? Observatorio. Sí. Hay un problema con la contaminación lumínica que ya está, hay alerta del mundo científico y muy desoído por el mundo empresarial. Sí. Bueno, es la paradoja de la iluminación LED. La iluminación LED, como consume mucho menos y es más económica, tuvo un efecto contraproducente a nivel ecológico, porque entonces se iluminaron más las ciudades, la gente usa, de hecho, no hay bombillas de LED que sean de baja potencia, entonces uno cada vez tiene más potencia, y la luz LED más económica es justamente la más azulada. La más azulada es la que tiene más refracción en el aire, es la que más perjudica la migración de las aves, a los insectos, a los murciélagos. Todo el tema nocturno es afectado, y mucho más la posibilidad de ver estrellas en el cielo. Así que bueno, tenemos esos inconvenientes. En general también para los que se dedican a sanaciones, la luz tiene que ser cálida. Es decir, la luz azul, que es una luz fría, tiene un espectro que no es saludable. Por eso cuando uno se ilumina con este tipo de iluminación, van a ver que alrededor mío van a ver toda iluminación cálida. Con la iluminación fría uno ve la piel como desvitalizada, la ve verdosa, no la ve sana. Y no solo es una cuestión de verse, sino del efecto que tiene también sobre la salud, que está muy estudiado y muy comprobado. De hecho, por eso vienen aplicaciones en el celular para que las pantallas se vean más amarillentas, para evitar este efecto de la luz azul, que a su vez afecta el funcionamiento de la glándula pineal que tiene mucho que ver con la percepción espiritual. Entonces, Disculpa, ¿y esas luces que se llaman luz día son más azules o más? Sí. Son más azules, ¿no? Sí, es un argumento de venta de los ingenieros en luminotecnia. Nosotros tenemos una discusión con ellos, porque hablábamos de frecuencias. Dentro de la luz hay se usa un parámetro que es temperatura en grados Kelvin. Esa es una medición de la energía. Entonces, cuanto más grados Kelvin tiene, teóricamente es más eficiente, pero es más azul. Entonces hay que buscar luces. El rango que nosotros usamos es entre 2700 y 3500 grados Kelvin. Esa es la iluminación más vital. Ahora, cuando uno va a comprar lamparillas o bombillas LED, a veces hay dos opciones nada más. La de paquete azul, que es la luz día, que en realidad es fría, y el paquete anaranjadito o amarillo, que es luz cálida. Y si uno puede elegir, porque hay un espectro completo que uno puede elegir de LED, hay que elegir entre 2700 y 3500 grados Kelvin. Si uno quiere más iluminación porque tiene un lugar de trabajo, 3000 está bien. 3000 grados Kelvin está bien. Y en última instancia hay gente que dice, ay, pero me parece muy tenue. Bueno, subamos la potencia, pero no el espectro, no el color de la luz. Por eso también ustedes van a ver que cuando van al supermercado, el sector de carnes y el sector de verdura están iluminados de forma cálida. Porque de esa manera uno ve las cosas como más sanas. Un poco disimulan otros aspectos negativos, ¿no? Pero bueno, como las tinturas artificiales. No sé si hay otra consulta. ¿Seguimos un poquito más? No, seguimos un poquito más y acabamos, Claudio. Bueno, ¿qué nos dicen las empresas? Nosotros dialogamos bastante con las empresas y es muy interesante ver cómo en esta sociedad consumista la víctima y el victimario es el consumidor. Entonces, entre otras cosas, las empresas de telefonía celular nos dicen tenemos más juicios por falta de cobertura
que por temas de salud. Entonces, para nosotros lo principal es dar cobertura, no resguardar la salud. Bueno, y por eso aparecen estas publicidades de celulares para los niños, lo cual nosotros tratamos de prohibir en nuestro país y no lo logramos. Y eso que hablamos con diputados, senadores, gobernadores, todos nos dieron la razón. Pero después no quedó en la nada. Las embarazadas no deben acercarse a un teléfono celular, tenerlo lo más alejado posible. Siempre está la posibilidad de usarlo en manos libres, cuanto más lejos mejor. Y ahora que volvimos a tener WhatsApp, usar el WhatsApp de mensajitos y no tenerlo pegado en la cabeza, es decir, prender el parlante para poder hablar sin tenerlo pegado a la cabeza. Y por supuesto, nunca cerca ni arriba de la panza de la embarazada. Los niños también, los hombres, está probado estadísticamente la baja de la fertilidad masculina en aquellos que utilizan el bolsillo del pantalón hacia adelante, poniendo sus celulares, porque como dijimos, el celular siempre está buscando señal, siempre está emitiendo y recibiendo radiofrecuencias, y los espermatozoides son especialmente sensibles, y la generación de espermatozoides a estas radiaciones. Aquí les dejo dos páginas web que son importantes. Estas páginas web lo que nos dan son el valor SAR. El valor SAR es cada aparato de telefonía celular, cada celular móvil, tiene esto que es una tasa específica de absorción. ¿Qué significa? Que se mide en watt por kilogramo de masa corporal. Es como el cuerpo humano absorbe la radiación que está produciendo el celular. Y por lo tanto, cuanto menor sea, mejor. Entonces, lo ideal es que esté por debajo de 0,6 watt, o sea, un índice SAR de 0,6 watt por kilo de masa corporal. Actualmente, las empresas están obligadas por la legislación europea, no por las nuestras, a distinguir índice SAR para la cabeza e índice SAR para el resto del cuerpo. En el resto del cuerpo se tolera un poco más que la cabeza porque se considera que lo más sensible es el cerebro. Entonces, porque hay una relación bastante directa entre casos de tumor cerebral y horas de uso del teléfono celular. Estos dos sitios web, si quieren después se los paso para que Atahualpa se los dé por WhatsApp. Estos dos enlaces van renovando de acuerdo a los nuevos modelos de telefonía celular. Ustedes pueden buscar el modelo que quieren comprar o que ya tienen para asegurarse que tenga un índice SAR saludable. Como les digo, por debajo de 0,6 es lo ideal, y si no, por debajo de 1 es aceptable. Y también depende un poco del uso que uno haga del aparato. Lo mismo vale para el inalámbrico. ¿Sí? El inalámbrico puede incluso irradiar más que el teléfono celular. Usarlo poco, es decir, si uno lo hace en lapsos de 10-15 minutos, en vez de estar una hora hablando por el inalámbrico. Otra opción es también que sea manos libres, que uno pueda oprimir la tecla del altoparlante y no tener que ponérselo cerca de la cabeza. Y siempre estar cerca de la base. Cuanto más lejos está de la base, más potencia tiene que tener para poder comunicarse. Por último, está el tema de los lugares sagrados. Fíjense, este es el volcán Atacazo en Ecuador, que es un lugar sagrado, y ya está lleno de antenas porque se aprovecha para tener señal en la ciudad de Quito. Y fíjense, esta es una perturbación total de la bioenergética natural de un lugar sagrado. Bueno, este es un estudio que estamos haciendo ahora en otro lugar de Ecuador, hacia el este, en la provincia de Napo, donde están las famosas cavernas de Yumandí, que tienen una polaridad femenina, y cerca está su contraparte masculina, que es el Quintiurco, que es un cerro sagrado. En medio de las dos está el trazado de la línea de alta tensión, con lo cual la comunicación entre las dos polaridades sagradas está interrumpida. Así que esto también en Argentina se ha planteado para lugares de las provincias de nuestro noroeste. Bueno, les agradezco mucho.
Y si alguien quiere hacer una observación, comentar una experiencia o hacer una consulta, aquí estamos. Les muestro un poquito los aparatos. Este, por ejemplo, mide campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético natural, artificial, radiofrecuencias. Es muy interesante. Algunos lo usan para buscar fantasmas. Fíjense, emite un sonido. ¿Cómo responde? ¿Cómo responde a la cercanía del cuerpo, ¿no? El campo electromagnético del cuerpo. Después tenemos otro para las antenas. ¿Sí? Y este que mide campo eléctrico, ¿no? De acuerdo a las luces. Esto, como está hecho en Alemania, ya tiene los valores aceptables que usamos nosotros. Cuando la luz queda en rojo, estamos mal. ¿Sí? Y mide campo eléctrico y campo magnético también. Y estos aparatos, si uno quiere tenerlos, están en el orden de los $200 a los $500 aproximadamente. Pero bueno, también está la sensibilidad. A veces no hace falta tener estos aparatos, uno se da cuenta. Y de alguna manera, por ejemplo, los que estamos en estos temas ambientales, se nos van potenciando las alergias de tanto estar en contacto con lugares contaminados. Y también pasa con los campos electromagnéticos. Uno termina teniendo hasta cierta hipersensibilidad eléctrica, de tal manera que no necesitamos estos aparatos, al menos yo lo siento como calor. Cuando hay un campo electromagnético fuerte que proviene de antenas, que puede estar oculta detrás de una pared, uno lo percibe igual porque siente como calor a nivel de piel. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos vemos el lunes que viene, ¿no, Atahualpa? Sí, así es. Parece que no hay más preguntas. No escuché, la verdad es que no estoy escuchando bien porque está una fuerte lluvia acá y no se escucha bien. Qué bueno. ¿En La Paz? En La Paz, sí, estoy en La Paz ahora y por donde vivo está cayendo fuerte y la casa donde vivo está golpeando duro y no vamos a escuchar. Y cualquier consulta pueden, ahí tienen nuestros, en la hojita con los consejos de contaminación electromagnética, tienen el correo electrónico, pueden consultar cualquier duda que tengan. Bien, entonces muchas gracias, Claudio, muy importante todo lo que acabas de señalar y gracias a los compañeros también. Esperemos que podamos tener normalmente, ya quiero decir que ya se estabilice esto de WhatsApp, Facebook y todo eso para poder seguir normalmente en contacto. Sin embargo, en prevención sería interesante si me envían por correo interno los mails de cada uno. Por A o B razones les pediría que me envíen por interno, es decir, a mi WhatsApp personal, los mails de cada uno. Con eso, si es que volvería a pasar, pues se enviaría mediante correo electrónico el link de Zoom. Así que eso nomás sería. Muchas gracias. ¿Sí? Otra sugerencia es que cambiemos de red a Telegram. Pero bueno, capaz es un poco más complicado. Solamente una sugerencia ahí. Sí, esa también podría ser otra bueno, vamos viendo qué pasa según cómo se vaya desenvolviendo esto. Ok, muchas gracias. Un abrazo para todos. Feliz noche. Nos vemos en el Gracias, Claudio. Chao. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.